Hola, mirad todo el caos que se está produciendo en el mundo. Esto es debido a que no estamos atentos a la hora, solo estamos atentos a la memoria de nuestro yo, a nuestro pasado, a nuestras experiencias anteriores, ¿verdad? Debido a eso, ya están programados todos nuestros conflictos futuros. Los que se identifican como católicos no se van a comunicar con los que no se consideran católicos, ¿verdad? Ni siquiera los van a escuchar. Los hombres machistas no se van a comunicar con las mujeres. Las mujeres feministas no se van a comunicar con los hombres. Los de un partido político no se van a comunicar con los del otro partido político. El que se cree más listo no se va a comunicar con los que cree más tontos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cada uno agarrado a su idea, que es su yo, que es su memoria, tiene programadas sus próximas acciones en el futuro, ¿verdad? Si te crees mejor en cualquier sentido, no te vas a comunicar con los que crees peores, ¿verdad? Y siempre que nos comuniquemos, será desde el poder de nuestra memoria, ¿verdad? Es decir, yo sé y tú no sabes, ¿verdad? Cualquier cosa que nos creamos será nuestra memoria, ¿verdad? Es el pasado. Mientras sigamos programados con el pasado, el futuro no va a cambiar nunca, ¿verdad? Nuestra vida completa ahora mismo consiste en ir pasando de unos patrones de memoria a otros patrones de memoria que pueden ser intelectuales, espirituales o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Queremos regir nuestra vida por un patrón que nos dé seguridad y ese patrón hace que estemos en continuos conflictos con los demás, ¿verdad? Estas son las conversaciones que tenemos hoy en día, ¿verdad? Todas nuestras conversaciones están programadas, porque lo que llamamos diálogo solo es el intercambio de nuestros recuerdos y memorias ahora mismo, ¿verdad? Estos son los diálogos que tenemos hoy en día. Así que no hay ninguna comunicación real. Solo hay el intercambio de información de nuestro pasado. No hay comunicación real en el sentido de compartir juntos realmente algo, de investigar juntos. ¿Entendéis? No de una forma romántica o ideal o idealística, sino de una forma real, de estar ambos ahora presentes en el ahora. ¿Entendéis? Siempre que tenemos un diálogo con alguien, primero de todo ya lo hemos clasificado en nuestra mente, ¿verdad? Lo primero que hemos hecho es decir algo como, bueno, a esta persona le puedo hablar de esto, pero no le puedo hablar de lo otro, ¿verdad? Solo puedo hablar de ciertos temas para yo seguir con mi seguridad de mi ego, ¿verdad? Así que siempre estamos controlando desde nuestra memoria todo lo que decimos y todo lo que hacemos, ¿verdad? No existe un compartir ahora en este momento. ¿Entendéis? Solo existe, lo único que conocemos es controlar el ahora desde nuestra memoria, lo cual supone que nuestros conflictos futuros están asegurados, ¿verdad? Si creo que soy algo, si yo me creo que soy algo, psicológicamente hablando, desde ese algo que creo que soy, nunca puedo mirar al presente de una forma libre. Si me creo más guapo, más listo, más fuerte, más lo que sea que alguien, cada vez que me relaciono con alguien, lo hago desde esa posición de poder psicológico. ¿Entendéis? Y entonces digo, yo soy el que sé y te voy a enseñar a ti.
¿verdad? Esta es la única comunicación actual que conocemos hoy en día, ¿verdad? Los políticos te dicen qué es lo que debes hacer, tus padres desde su posición de poder te dicen qué es lo que debes hacer, tus amigos te dicen qué es lo que debes hacer, ¿verdad? Todos en todas las redes sociales te dicen qué debes hacer, ¿verdad? Las religiones te dicen qué debes hacer, los gurús te dicen qué debes hacer, desde su posición de poder psicológico, ¿verdad? No te invitan a compartir con ellos algún momento actual, ninguno. Los profesores te dicen qué debes hacer, cómo te debes comportar, ¿verdad? No hay un aprender juntos, no existe un compartir juntos, no existe un vivir juntos, no de forma ideal y romántica como las películas o cualquier cosa ideal que podáis imaginar, sino de forma real en la vida, ¿no? Millones de personas te dicen en las redes sociales qué es lo que debes hacer, ¿verdad? Pero todos los que te dicen qué debes hacer no lo hacen ellos, ¿verdad? Solo lo dicen para que lo hagas tú, ¿verdad? Todos te hablan desde su posición de poder psicológico, ¿verdad? Yo soy el que sé y tú no lo sabes, ¿verdad? Así que no puede existir comunicación con otras personas porque nuestro pasado ya ha tomado sus posiciones fijas, ya ha establecido sus reglas, ¿entendéis? No es posible ninguna comunicación con nadie. Esto es lo que pasa actualmente en todas nuestras relaciones con cualquier persona, ¿verdad? Yo te hablo a ti desde mi posición de poder psicológico, desde mi verdad que es el pasado, ¿entendéis? Desde mi memoria de que soy alguien, ¿no? ¿Verdad? De que soy alguien psicológicamente hablando, desde mi posición de que soy alguien y tú vas a aprender de mí. ¿Entendéis? De que soy yo el que te va a dar una lección. ¿Entendéis? De esta forma nunca hay una comunicación real, porque siempre hay una separación. Solo hay intercambio de memorias, ¿entendéis? Intercambio de las experiencias de uno con otro. Este intercambio de memorias es lo único que conocemos ahora. Es la única forma de comunicación que conocemos ahora. La única forma de diálogo que conocemos ahora. No conocemos otra cosa. ¿Vale? Pero esto de que no conocemos otra cosa, que el intercambio de memorias es lo único que conocemos, cada uno en su propia vida tiene que comprobar si es así. Yo no os estoy enseñando nada, no tengo ningún poder para enseñaros nada, solo estoy compartiendo algo, ¿entendéis? ¿Veis la diferencia? Si estáis atentos y escuchando, quizás investiguéis esto en vuestra vida. Pero si solo memorizáis lo que digo, pensando que yo tengo algún tipo de poder o algo, ¿verdad? Que yo sé y vosotros no sabéis, ¿entendéis? Como quien memoriza una clase de matemáticas de un profesor de matemáticas que ha estudiado muchas matemáticas, ¿entendéis? Y lo queréis memorizar y después aplicarlo de memoria, no va a servir de nada. Porque estaréis haciendo lo que siempre hacéis en vuestra vida, que es ir pasando de la memoria de unas ideas a la memoria de otras ideas, ¿vale? Y desde esa memoria explicárselo a alguien desde una posición de poder. ¿Entendéis? Es como alguien que te diga, yo me he leído 200 libros y tú no. ¿Entendéis? Este intercambio de memorias tiene su utilidad, por ejemplo, si aprendemos matemáticas o cualquier otra cosa que sea útil, ¿vale? Porque si tuviéramos que investigar las matemáticas cada día, si tuviéramos cada día que inventar las matemáticas, ¿verdad? Seguiríamos en la edad de piedra, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué pasa?
Pues un científico ha pasado 50 años de su vida, por ejemplo, estudiando algo y a partir de esos conocimientos, que son memoria, los demás científicos se basan en esos descubrimientos y siguen a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ese tipo de intercambio de memoria tiene su utilidad, ¿verdad? Es útil. No vamos a inventar cada día todo lo que otros ya han investigado, ¿verdad? Y han inventado, ¿verdad? No tiene sentido hacer eso, ¿de acuerdo? Pero la vida como persona, como ser vivo, es diferente a la memoria tecnológica, ¿de acuerdo? El día a día psicológico es diferente de la memoria tecnológica, ¿vale? Entonces, el intercambio de memorias y experiencias tiene su lógica y sentido en las cosas útiles, ¿vale? Por ejemplo, a alguien se le estropeó el ordenador y te explica cómo arreglarlo, ¿verdad? Eso es algo útil, ¿de acuerdo? Pero cuando este intercambio lo hacemos a nivel psicológico, desde una posición de poder, desde una posición de yo sé y tú no sabes, ¿vale? Es cuando causamos todo este caos que tenemos en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos ninguna comunicación con las personas en el presente. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Para que haya un cambio real en el mundo, se necesita otro estado mental que no es el estado mental de la memoria. ¿Vale? Necesitamos otro tipo de comunicación entre las personas que no esté basado en el poder psicológico de la memoria, ¿vale? Que no se base en decir yo tengo el poder moral y tú me tienes que obedecer, ¿entendéis? Que es como está basado el mundo ahora, ¿verdad? Pero ese poder moral son solo nuestros recuerdos, solo es nuestra memoria. ¿De acuerdo? Yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy feminista, yo soy machista, yo soy la estupidez que cada uno crea que es, ¿verdad? Ese yo siempre implica una superioridad moral, ¿verdad? Mi memoria, desde la cual no es posible ninguna comunicación real con nadie. ¿Entendéis? Solo existe la repetición de la memoria. ¿Os dais cuenta de la dificultad? Esto es algo muy difícil de hacer, porque en nuestros recuerdos siempre encontramos seguridad psicológica y eso hace que nos aferremos a ellos, ¿verdad? Nuestro pensamiento suele ser algo así como, vale, sí, soy tonto, pero aferrándome a mi conocimiento psicológico estoy seguro. ¿Entendéis? Si estuviera fuera de mi conocimiento, ¿qué iba a ser de mí? ¿Entendéis? Eso es lo que actualmente pensamos. ¿Vale? Pero lo que sí sabemos seguro, y los hechos lo confirman, los hechos, ¿vale? Ninguna idea, los hechos, es que aferrándonos a nuestra memoria, tenemos conflictos asegurados en nuestro futuro, ¿verdad? Estos son los hechos. Entonces, ¿podemos vivir nuestra vida diaria basándonos solamente en los hechos y no en nuestra memoria? ¿Entendéis? ¿Veis la diferencia? Si logramos ver que mientras nos aferremos a cualquier idea para sentirnos en una posición de poder respecto a las personas con las que nos relacionamos, todo va a seguir igual, ¿vale? ¿Entendéis? Todo va a seguir igual, ¿no? Es el mundo de hoy en día. Es el mundo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Siempre que hablamos con alguien lo hacemos desde una posición de poder que está en nuestra memoria, ¿verdad? Decimos, yo soy el que sé y tú no sabes, ¿verdad? Mirad todas las cosas que ponéis en las redes sociales. Yo soy el que sé y la persona a la que critico no sabe. ¿Entendéis?
siempre desde nuestra posición de poder psicológico, que es nuestra memoria. Mirad las críticas en las redes sociales siempre de la posición de poder de que yo sé y tú no sabes, ¿verdad? No hay búsqueda de comunicación real. Lo único que queremos es ser alguien en la vida. ¿Entendéis? Ser algo, psicológicamente hablando. Ser algo en la vida, psicológicamente hablando, hoy en día para nosotros es muchísimo más importante que comunicarlo con las personas. ¿Entendéis? Lo más importante es que mi yo, el yo de mi memoria, sea algo, ¿verdad? Todavía no nos hemos dado cuenta que somos igual que los demás, ¿verdad? Todavía no nos hemos dado cuenta que todas nuestras acciones vienen desde nuestra memoria, exactamente igual que todos, ¿entendéis? Esa situación de poder en la que nos creemos son las conclusiones e ideas que tenemos memorizadas en nuestra memoria, ¿verdad? Uno dice, mi país es el mejor. Otro de otro país diferente dice, mi país es el mejor. Los dos se creen diferentes personas, ¿verdad? Pero ambos están viviendo en su memoria, ¿entendéis? Ambos son exactamente lo mismo, están haciendo exactamente lo mismo. Tienen cosas diferentes en su memoria, lógicamente, ¿verdad? Porque viven en países diferentes y hacen cosas diferentes, ¿verdad? Pero eso no hace que su comportamiento sea diferente, porque ambos lo que están diciendo, lo están diciendo desde su memoria. ¿Entendéis? Para ambos, su memoria es más importante que su relación actual con la persona que tiene delante. ¿Entendéis? Ambos se creen diferentes por tener experiencias diferentes, pero su actuación actual en las relaciones con los demás es exactamente la misma. Una relación desde su memoria, desde la memoria de sus experiencias, desde su pasado, ¿vale? Ninguno está presente en la relación actual, en el ahora, ¿entendéis? ¿De acuerdo? Entonces, desde esas conclusiones de nuestra memoria, decidimos todo lo que hacemos y pensamos que lo que hacemos es correcto, ¿verdad? Estoy matando personas porque soy un patriota, ¿no? Siempre tenemos una razón e ideas para justificar las cosas horribles que hacemos, ¿entendéis? Creemos que tener razón nos da infinito permiso para hacer lo que queramos, ¿verdad? Como tenemos razón, podemos pisotear a cualquier persona, ¿no? ¿Entendéis? Lo importante es la razón de nuestra memoria, ¿sí? Este es el mundo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Miles de muertos porque otros tienen razón, ¿verdad? Mirad actualmente en las noticias, podéis ver que hay muchos juicios, ¿no? A distintas personas. Y fuera en los juzgados hay infinidad de personas que estarían dispuestos a matar literalmente a esas personas por solo el hecho de tener razón, ¿verdad? Así que tenemos derecho a hacer las cosas horribles que la otra persona hizo porque tenemos razón, ¿verdad? O sea, la otra persona no tenía derecho a hacerlo, pero nosotros como tenemos razón, sí. ¿Entendéis? ¿Entendéis qué significa esto? Que todas nuestras acciones están basadas en nuestra memoria, ¿verdad? Entonces, para que exista un mundo diferente, debe existir otro estado mental
que no esté dentro de su memoria siempre, que no esté siempre reviviendo el pasado, que no se base en el poder de la memoria, tal como está basado el mundo actual. ¿Entendéis? Es decir, transmitir otra cosa que no sea mi memoria. ¿De acuerdo? Que esté atento al momento actual, en el presente. Desde ese estado mental donde no existe el yo, puede haber una comunicación entre las personas, donde no se parte de ninguna conclusión previa, donde ninguna persona parte de ningún recuerdo de su yo. ¿Vale? Para eso es necesario que ambas personas estén viviendo el momento presente, que estén al mismo nivel, ¿verdad? Cuando cualquier persona insista en revivir su pasado de cualquier forma, se acabó la comunicación en el momento presente, ¿verdad? Ese estado mental solo puede existir cuando ha dejado de existir el pasado, que es nuestro yo. Entonces la comunicación con las personas se vuelve real y viva. Solo puede pasar cuando uno está atento al presente, no a su memoria. ¿De acuerdo? Solo puede pasar cuando uno está atento cuando uno no está atento a la autoridad de su memoria. ¿Vale? Para esto, uno debe morir psicológicamente hablando cada día. No puede basar su día siguiente en lo que ha vivido hasta ahora. ¿Veis la dificultad de esto? Si vivimos nuestro ahora según la autoridad de nuestro yo, de nuestra memoria, estaríamos viviendo siempre en el resumen de nuestro pasado. ¿Entendéis? Esto es muy difícil de hacer, porque nuestra vida la basamos hoy en día en la autoridad de nuestro yo, que es nuestra memoria, para todo lo que hacemos. ¿Entendéis? Que siempre es el pasado. Esa es la autoridad de la que no nos queremos desprender y que causa toda nuestra incomunicación con los demás. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.